1,516 partes por millón. Esa es la concentración de mercurio líquido encontrada bajo la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán en 2015. No trazas, no residuos, mercurio líquido puro en cantidades industriales, depositado en una cámara sellada durante más de 1000 años. El arqueólogo Sergio Gómez tardó 4 años en llegar a esa cámara. 4 años excavando un túnel de 103 metros. Lo que encontró al final no encajaba con ningún modelo existente de civilización mesoamericana. La arqueología tradicional ignora este hecho con una comodidad que resulta francamente perturbadora. El mercurio no ocurre de forma natural en esa concentración bajo tierra. Alguien lo puso ahí, alguien que entendía sus propiedades. El mercurio líquido en estado estacionario genera campos electromagnéticos bajo ciertas condiciones de temperatura y presión. Los ingenieros modernos de propulsión experimental llevan décadas investigando el mercurio en vórtice como mecanismo de generación de empuje. No es ciencia ficción, es física documentada en laboratorios del siglo XX. La pregunta que nadie en el circuito académico mainstream quiere formular en voz alta es esta: ¿qué sabían los constructores de Teotihuacán sobre el comportamiento electromagnético del mercurio que nosotros apenas estamos redescubriendo? Eso es solo el primer descubrimiento, hay 6 más, y cada uno colapsa un pedazo diferente de la narrativa oficial. Las láminas de mica en Teotihuacán fueron halladas en la llamada Casa de la Mica, a varios kilómetros del complejo piramidal principal. 2 capas de mica de 9 centímetros de grosor, perfectamente cortadas, perfectamente instaladas entre pisos de piedra. La mica tiene propiedades únicas. Es un aislante eléctrico y térmico de alto rendimiento. La industria nuclear y electrónica moderna la usa extensamente. Pero aquí está el detalle que la historia oficial trata como una nota al pie. La mica encontrada en Teotihuacán no era mica local. Los análisis geoquímicos la identificaron como proveniente de Brasil, específicamente del estado de Minas Gerais, a más de 7,000 kilómetros de distancia. Nos dicen que estas civilizaciones no tenían comercio de largo alcance sofisticado para materiales industriales. Nos dicen que las rutas de transporte eran primitivas. Sin embargo, alguien transportó mica brasileña de grado industrial a través de 2 continentes y la instaló con precisión arquitectónica en una estructura que hoy ni siquiera podríamos replicar completamente. Los números cuentan una historia diferente. No una historia de trueque casual. Una historia de redes de abastecimiento para materiales con propiedades eléctricas específicas. La pregunta de para qué servían esas capas de mica sigue sin respuesta oficial satisfactoria. Decoración ritual es la salida fácil. Es siempre la salida fácil. Ahora vamos a Chichén Itzá. El 21 de marzo y el 23 de septiembre, durante los equinoccios, la luz del sol proyecta una sombra sobre la escalinata norte del templo de Kukulcán que forma con precisión milimétrica el cuerpo ondulante de una serpiente descendiendo hacia la tierra. Este efecto dura exactamente 34 minutos. No 33, no 35, 34 minutos. Para lograr ese resultado, los arquitectos tuvieron que calcular el ángulo de inclinación de cada uno de los 9 cuerpos escalonados de la pirámide, con una tolerancia de error inferior a 0,01 grados, con herramientas de piedra, según el relato oficial. La acústica de Kukulcán añade otra capa que la historia oficial no sabe cómo manejar. Cuando una persona aplaude frente a la escalinata principal,
El eco devuelto no suena como un aplauso. Suena al canto del quetzal, el pájaro sagrado mesoamericano. Esta no es interpretación poética. El físico acoustólogo David Lubman lo midió y publicó sus resultados en el Journal of the Acoustical Society of America. La frecuencia del eco, su patrón de repetición, su chirp descendente, son la firma acústica documentada del quetzal. Los constructores diseñaron una escalinata que transforma el sonido humano en el lenguaje del pájaro divino. Con herramientas de piedra y sin computadoras de modelado acústico, eso no es artesanía primitiva, eso es ingeniería de precisión sónica con un propósito que todavía no comprendemos del todo: la cuenta larga maya. Aquí es donde la narrativa oficial colapsa de forma más espectacular. El calendario maya no es un sistema para contar días. Es un sistema para modelar ciclos astronómicos de una complejidad que los matemáticos modernos tardan semanas en verificar manualmente. El Tzolk'in de 260 días no corresponde a ningún ciclo solar o lunar observable desde la Tierra, pero corresponde, con precisión documentada, al período de Synodic de Venus, 583,92 días. Cuando se combina con el ciclo solar de 365 días, a través de su mínimo común múltiplo, genera el calendario de rueda de 52 años, que sincroniza ambos ciclos con un error de acumulación de menos de un día cada 6.000 años. Los relojes atómicos modernos operan con una precisión de nanosegundos. El calendario maya, operando sin ninguna tecnología que podamos identificar físicamente, acumula menos error en 6.000 años que muchos relojes mecánicos de precisión del siglo XIX. Los mayas también calcularon el periodo orbital de Marte, 779,94 días según sus registros. El valor moderno es 779,94 días. Calcularon el año venusiano sinódico con un error de 0,4 días sobre 481 años de observación. Estos no son estimados aproximados de un pueblo mirando el cielo con ojos desnudos. Estos son resultados que requieren instrumentación, un registro sistemático multigeneracional y un marco matemático sofisticado cuya fuente física no hemos encontrado. Los observatorios que conocemos como el Caracol en Chichén Itzá son estructuras de piedra con ventanas alineadas hacia posiciones específicas de Venus, funcionales, pero insuficientes para generar por sí solos la precisión documentada en los códices. Algo más estaba pasando. La piedra del sol azteca, mal llamada calendario azteca, por décadas de divulgación superficial, es en realidad un mapa cosmológico de ciclos de destrucción y regeneración. El disco pesa 24 toneladas. Fue tallado en basalto de andesita volcánica, uno de los materiales más duros disponibles en Mesoamérica, con una escala de Mohs de entre 6 y 7. Las herramientas de piedra que supuestamente lo produjeron tienen una dureza similar o inferior al material que supuestamente cortaron. La física básica de abrasión hace esta proposición incómoda. Para tallar basalto de andesita con herramientas de piedra de dureza comparable, requieres tiempo, sí, pero también requieres una técnica de remoción de material que no deja las marcas específicas que encontramos en la piedra del sol. Los microscopistas que han examinado las superficies de talla en artefactos aztecas de alta precisión encontraron patrones de corte consistentes con herramientas de filo sostenido, no con la abrasión progresiva característica del trabajo con piedra.
patrones similares a los producidos por herramientas metálicas de alta dureza. La metalurgia azteca oficial reconoce el uso de cobre y bronce. Pero la dureza del cobre y el bronce tampoco es suficiente para producir esos patrones en andesita. La arqueología tradicional ignora este hecho porque sus implicaciones son demasiado inconvenientes para el modelo vigente. Los datos LIDAR están reescribiendo el mapa de forma literal. En 2018, el proyecto Pakunam LIDAR Initiative publicó el mayor análisis LIDAR jamás realizado en el área maya. Escanearon 2.100 kilómetros cuadrados en Guatemala. Encontraron más de 61,000 estructuras previamente desconocidas: plazas, pirámides, carreteras elevadas, sistemas de irrigación, defensas militares. El investigador principal, Thomas Garrison, declaró que los resultados obligaban a reconsiderar completamente la escala de la civilización maya clásica. La estimación demográfica previa de 5 millones de habitantes en el período clásico tuvo que ser revisada hacia arriba, dramáticamente, hacia cifras entre 10 y 15 millones. Una superpoblación para una región selvática que, según el modelo oficial, subsistía con agricultura de roza y quema. Los números no cuadran. Alimentar a 15 millones de personas con métodos agrícolas primitivos en el trópico húmedo guatemalteco es una imposibilidad logística que los modelos actuales resuelven con vagas referencias a adaptabilidad local. El LIDAR también reveló carreteras elevadas de mampostería, las SACBIOB, conectando ciudades a distancias de hasta 100 kilómetros. Carreteras construidas con niveles de ingeniería civil que Europa occidental no alcanzaría sino hasta el periodo romano tardío. Carreteras para las que, en el modelo oficial, no había ruedas ni animales de carga, solo pies humanos. La conexión global es el punto donde la historia oficial se pone más defensiva. El número 1.366.560 es el periodo del gran ciclo maya en días. Multiplícalo por el valor de pi con 4 decimales y obtienes un número que corresponde, dentro de un margen de error estadísticamente insignificante, a la circunferencia ecuatorial de la Tierra expresada en unidades de medida mayas. Esto podría ser coincidencia, excepto que los constructores de las grandes pirámides de Giza también incorporaron en las dimensiones de la Gran Pirámide una representación del radio polar terrestre con un error de menos del 0,2%. Y los constructores de Tiwanaku en Bolivia, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, usaron un sistema de medición cuya unidad base, el pata, genera al cubo el volumen de la Tierra con un error documentado menor al 1%. 3 civilizaciones, 3 continentes, sin contacto verificable entre sí según el modelo oficial. Las 3 incorporando datos geodésicos de la Tierra que requieren, como mínimo, la capacidad de medir con precisión la forma y dimensiones del planeta, que requieren, en otras palabras, un conocimiento que Europa occidental no alcanzaría sino hasta los siglos XVII y XVIII con el desarrollo de la triangulación geodésica moderna. La arqueología tradicional ignora este hecho con la misma comodidad que ignora el mercurio de Teotihuacán. Llama a estas correspondencias coincidencias numéricas. Nunca explica el mecanismo por el que 3 civilizaciones separadas llegan a las mismas coincidencias numéricas de forma independiente. Los satélites GPS modernos requieren correcciones relativistas para funcionar con precisión. El software de navegación
debe compensar el efecto de la dilatación temporal gravitacional predicho por la relatividad general de Einstein, porque los relojes atómicos en órbita corren ligeramente más rápido que en la superficie terrestre. Sin esa corrección, el error de posición acumulado sería de kilómetros por día. Ahora considera esto. El observatorio del Caracol fue construido con sus ejes principales alineados no hacia el norte geográfico, sino hacia posiciones específicas del horizonte determinadas por los ciclos de Venus. La diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético, la declinación magnética, varía con el tiempo geológico. Los constructores del Caracol necesitaban saber cuál norte usar para que sus alineaciones fueran permanentes, no temporales. Eligieron el norte geográfico derivado de observaciones astronómicas, la misma elección que hacen los ingenieros de satélites modernos cuando diseñan sistemas de referencia inercial. No porque lo hayamos enseñado a alguien, sino porque es la única elección físicamente correcta. Y aquí llegamos al séptimo descubrimiento, el más incómodo. Los aztecas tenían un concepto cosmológico central llamado los 5 soles, 5 eras de civilización, cada una terminada por un cataclismo específico. La primera, destruida por jaguares; la segunda, por vientos devastadores; la tercera, por lluvia de fuego; la cuarta, por inundaciones; la quinta, la actual, destinada a terminar por temblores. Este no es un mito de origen primitivo. Es una teoría cíclica del tiempo civilizacional con un modelo específico de mecanismos de colapso. Los geólogos modernos han documentado 5 periodos de extinción masiva global en el registro estratigráfico de los últimos 500 millones de años, cada uno con un mecanismo de destrucción diferente: impacto de asteroides, vulcanismo masivo, anoxia oceánica. Los aztecas no tenían acceso al registro geológico, no tenían estratigrafía, no tenían radiocarbono, no tenían sísmica de reflexión. Sin embargo, su cosmología codifica la idea de que la civilización avanzada no es una progresión lineal desde la piedra hasta las estrellas, sino un ciclo recurrente de ascenso, sofisticación y colapso total. El registro arqueológico que el LIDAR está desenterrando ahora mismo, en tiempo real, mientras este documental se produce, te muestra ciudades de millones de habitantes reducidas a selva en periodos de tiempo geológicamente instantáneos. Teotihuacán fue deliberadamente quemada, sus templos interiores sistemáticamente destruidos por sus propios habitantes o por alguien que los siguió muy de cerca. Los códices mayas, la casi totalidad del registro escrito de una civilización que calculaba el tiempo con precisión astronómica, fueron quemados por Diego de Landa en 1562. 4 códices sobrevivieron de lo que originalmente fueron, según los cronistas coloniales, miles. 4 de miles. Nos quedamos entonces con esta pregunta, y no es retórica, es una pregunta de investigación activa. Si una civilización puede desarrollar la capacidad de medir la circunferencia de la Tierra, modelar ciclos astronómicos con precisión de nanosegundos, diseñar arquitectura que manipula el sonido y la luz con ingeniería de grado industrial, y luego desaparecer dejando apenas 4 libros y un lago de mercurio bajo una pirámide. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto antes? ¿Y qué parte del ciclo estamos viviendo nosotros ahora mismo?